Todos ustedes bienvenidos a la transmisión, a la presentación de este libro del senador Jaime Quintana, que ya está aquí en nuestras manos. Sírvanse conectar, crónicas de acuerdos y desacuerdos desde el estallido social a la pandemia. Hacemos esta presentación a través de Televisión del Senado, también del sitio web tv.senado.cl y a través de Zoom. Por lo mismo, agradecemos a todas las personas que ya se están sumando a esta conexión. Una forma distinta probablemente de hacer una presentación de un libro. Nos hubiera gustado tenerlos quizás aquí, en este lugar precioso, en esta biblioteca del Senado aquí en Santiago, pero la verdad es que la realidad de la pandemia nos obliga a hacer la presentación de este libro de otra manera. Está evidentemente el autor de este libro, el senador Jaime Quintana, a quien le agradecemos, por supuesto. Estamos con todas las medidas de seguridad y de sanidad también que nos obliga la pandemia. Y antes de saludarlo, senador, y darle la palabra para que salude a quienes se van sumando de a poquito también a la transmisión, les quiero contar que vamos a sortear al final de esta transmisión 5 libros. Acá está. Sírvanse conectar, que de verdad es un relato histórico, es un relato también de hechos inéditos que sucedieron no solamente desde esa jornada del 15 de noviembre que se retrata en esta fotografía, sino todo lo que ocurrió en nuestro país desde el estallido social. Sin dilatar más, voy a presentar entonces al senador Jaime Quintana, que es el autor de este libro. Senador. Bueno, Cristina, Titi González, un caluroso saludo, de verdad, te agradezco que nos estés haciendo esta presentación, que es en una circunstancia bien especial de nuestro país, en la manera como podemos hacerlo, por supuesto cumpliendo todas las normas sanitarias, en un edificio además muy bonito, como es el ex Congreso Nacional, pero particularmente en este salón, que es el salón de lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional. Es la biblioteca, de hecho, más visitada en Chile, todos los días en consulta, y por lo tanto creo que es muy pertinente para las materias que vamos a abordar con Valentina, con Alfredo, con Juan Antonio, por supuesto también con el representante de la editorial Catalonia, que confió en este proyecto. Y gracias, porque este es un edificio que ha marcado de alguna manera la historia desde la expansión del voto y en muchos momentos, sin ir más lejos, hace exactamente 11 meses atrás, con el acuerdo constitucional, del cual seguramente también vamos a hablar. Así que entiendo, según lo que nos está señalando el Departamento de Informática, también TV Senado, a quien agradecemos, y a todas las plataformas, que hay una gran cantidad de personas conectadas. Sí, pues. A todos ellos les damos la más cordial bienvenida. De hecho, me está llamando el señor Juan Antonio Coloma. Así que probablemente a lo mejor tiene algún tipo de problemas de conexión. Vamos a hacerles el traspaso interno también. Porque, claro, el senador Jaime Quintana recién hablaba de las personas que nos van a acompañar a comentar este libro. Y antes de eso, también quería decirles que al final va a haber un espacio de 10 minutos aproximadamente para hacerle preguntas al senador Quintana sobre el libro y sobre lo que se vivió en este momento. No quiero seguir prolongando tampoco la extensión de mis palabras, solamente quiero presentar también a quienes ya nos acompañan. Los vemos a través de la pantalla de Zoom. Esto es una modalidad completamente diferente, pero el senador Juan Antonio Coloma, que debería prontamente ya aparecer en pantalla, ustedes lo conocen, abogado, además senador de la UDI. Valentina Quiroga, que podríamos pedirle que salude con la manito mientras tanto, abogada y ex subsecretaria de Educación. Y también Alfredo Yoñán, director en Ciencias Políticas y Académicos, que también podía saludar con la manito ahí para decirnos que está presente. Pero vamos a seguir avanzando en la presentación de este libro y quiero darle las gracias, por supuesto, también a la editorial que hace posible entonces de Sírvanse Conectar. Y estoy hablando directamente de la editorial Catalonia y vamos a darle la palabra a Arturo Infante. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tiene que sacarle el mute. ¿Lo tiene silenciado? Ahí sí. Ahí sí. Hola, decía que, bueno, muy buenas tardes a todos, particularmente a los participantes y por supuesto a nuestro autor, ¿no? Como editorial queríamos estar presentes hoy para acompañar a Jaime en este lanzamiento de este libro que para nosotros es un libro importante. Jaime llegó a nuestra editorial con una gran humildad a contarnos su proyecto. Como tantas propuestas que nos llegan y que a esta altura la experiencia nos cargan de escepticismo sobre las posibilidades de llegar a buen puerto con la mayor cantidad de proyectos que nos llegan.
quisimos ver el libro terminado para tomar la decisión de editarlo. Y el resultado fue una grata sorpresa, al encontrarnos con un texto completo, iluminador sobre un episodio histórico y un relato muy bien narrado. No en vano, su autor es profesor de Estado en castellano. Y mostró en el relato unas grandes habilidades para que ese relato fuera bien rodado, manteniendo siempre el tono de los hechos desde principio a fin. O sea, reunía todas las condiciones para ser un autor, a pesar de que cuando llegó era presidente del Senado, para calificar para que este libro fuera aprobado por el comité editorial. Es un libro organizado como una bitácora de acontecimientos, que ha registrado los hechos y observaciones como si fuera un diario de campo, de un investigador, de un antropólogo, de un arqueólogo, de un historiador. De un investigador que a su vez es testigo presencial, pero tiene la ventaja que forma parte de los protagonistas de los hechos. Como en un buen diario de registro, no solo están consignadas las observaciones de quien investiga, sino también se refractan ahí las reflexiones, sus dudas, cavilaciones, hipótesis. Lo ocurrido en noviembre, hace ya casi un año, lo recordaban ahora, fue un acuerdo histórico, qué duda cabe, ¿no? De gran trascendencia para el país, que posibilitó una salida pacífica a una situación de violencia que se vislumbraba inmanejable en ese momento, que reivindicó la institucionalidad y fortaleza de uno de los poderes del Estado y que merecía ser registrado y bien contado. Alguien tenía que hacerlo. Como diría el premio Nobel Gabriel García Márquez, vivir para contarlo. Y alguien que tenía que hacerlo fue Jaime Quintana, quien tomó esa responsabilidad y lo hizo con gran altura. El testimonio de esta ocurrencia, de este hecho, de esta naturaleza, sus pormenores, sus negociaciones, idas y vueltas, no exentas de dramatismo en muchos de sus tramos, será sin duda un material ineludible en la construcción de nuestra memoria histórica, un documento necesario para armar el puzzle interpretativo de esos tiempos revueltos, de estos tiempos revueltos, porque siguen igualmente revueltos. No me cabe duda que permanecerá vigente este libro como una fuente secundaria, como llaman los historiadores, para cualquiera que busque hurgar en los vestigios de los hechos pasados. Queremos felicitar a Jaime por la iniciativa, por el propósito logrado y agradecerle la oportunidad de incorporar este libro a nuestro catálogo de publicaciones. También destacar que de la lectura y pormenores de hechos, Jaime ha construido un completo ensayo sobre nuestra realidad política, dejando claro su punto de vista y mirada de los acontecimientos. No me queda más que invitarles a leer el libro. Estoy seguro que lo disfrutarán, aprenderán mucho de él y sobre todo de las luces y sombras del poder político. Eso. Muchas gracias, Arturo. A veces el tema de Internet nos juega malas pasadas, así que vamos a pedir inmediatamente las disculpas porque no es tan fluido como si estuviésemos todos en el mismo espacio. Pero te agradecemos, Arturo Infante, por tus palabras y sin duda también por impulsar que se haya materializado finalmente este libro, Sírvanse Conectar. Crónicas de acuerdos y desacuerdos desde el estallido social a la pandemia. Estamos a 3 días del 18 de octubre y probablemente lo que ha pasado desde esa fecha hasta hoy no estaba en la mente de ninguno de nosotros. Le vamos a dar la palabra ahora, sí, Alfredo Yonyan, ya estás con nosotros te vamos a pedir que desbloquees tu micrófono, o sea, que lo actives más bien, para que podamos escuchar tu reflexión acerca de la lectura que entiendo ya hiciste del libro del senador Jaime Quintana. Adelante.
Adelante. Hola, hola, hola Jaime, un gusto saludarte, Valentina, Arturo, senador Coloma, hace mucho tiempo que no lo veía tampoco. Este es un libro, yo terminé agotado leyéndolo, es decir, lo leí en un día, porque es un libro vertiginoso, es un libro de lo cual uno no tenía idea de todo lo que pudo acompañar la llegada, el aterrizaje en el acuerdo del 15 de noviembre, que me voy a concentrar en esa parte, todo lo que viene con agenda social, no lo voy a abordar porque me interesa mucho la génesis del acuerdo del 15 de noviembre. Este es un libro que en lo personal me hizo recordar otra crónica, también muy dramática, que era el libro de Alain Touraine, que se llama Vida y Muerte de la Unidad Popular, que también es un relato diario, es una bitácora, también analítica. Yo considero que es el mejor libro de Touraine lejos. Pero bueno, este es un libro que nos invita a una exploración tras las bambalinas de la política. Pero no de cualquier política, de una política extraordinaria, en el sentido de fuera de lo común. Y desde ese punto de vista, como bien lo menciona desde un inicio Jaime Quintana, este es un libro en donde se describen hechos, reuniones, diálogos y sucesos, y agregaría azares. Yo en lo personal quedé espantado con lo que cuenta Jaime. Ese fue el día 20 de octubre, en donde en una comedia de accidentes y circunstancias no deseadas, se cancelaron aviones, un retorno traumático a Santiago en un Cessna de Carabineros, un Cessna que tuvo una falla mecánica y aterriza en Rancagua el 20 de octubre y de allí en helicóptero a Santiago para aterrizar en La Moneda. Es decir, todo mal, digamos. Es decir, realmente es ahí donde yo digo, aquí también, la historia también está hecha de azares. Y hay que saber de azares y bueno, lo que en ciencias sociales conocemos como contingencia. Y bueno, y hay que saber lidiar con eso. Y eso no tiene nada de fácil. Y todo esto le permitió llegar a Jaime a esa conferencia de prensa en La Moneda a las 14:25 de la tarde con el presidente Piñera, un día 20 de octubre. Ahora, lo fascinante en esto, también lo que preocupa, pone nervioso, inquieta, es todo el clima cargado de desconfianza del cual no hemos podido saber salir como comunidad de ciudadanos, todo el clima de desconfianza que envolvió este proceso. Se describe muy bien, por ejemplo, la creciente presión de las diferencias en el Senado en comisiones 2 o 3 semanas antes del 15 de noviembre, especialmente en la Comisión de Medio Ambiente y en la Comisión de Educación. Se describe la contribución a la desconfianza que generaron las declaraciones de la diputada Orsini sobre que el narcotráfico estaba presente en el Congreso, lo cual evidentemente no ayuda en nada. Y eso termina generando lo que Jaime dice, una fractura del ambiente. Y lo mismo con declaraciones también muy desafortunadas de la ministra Cecilia Pérez en contra del PS. Sí, realmente esto había partido súper mal, esto no estaba bien aspectado, y de alguna forma se logró prácticamente lo imposible. Y ahí es donde yo me detengo en la desconfianza como problema, sobre todo como problema en un momento tan crítico como el que finalmente nos tocó vivir a todos los chilenos desde el 18 de octubre y especialmente ese día del 15 de noviembre. Y es una desconfianza como problema, pero que también está hecha de un caos invisible y del cual afortunadamente se pudo salir. Está el recuerdo de Jaime de la frase fatídica del presidente Piñera sobre una guerra imaginaria contra un enemigo poderoso. En fin,
Pero en términos más políticos, ya a partir de la página 53 se observa cómo el senador Andrés Alamán comienza a abrirse para alcanzar acuerdos, irrumpe el tema, todo esto en muy pocos días, y esto es lo que produce vértigo, irrumpe el tema de las dietas como problema ante el estallido social, y se describe muy bien, porque yo además yo recuerdo haber visto un par de esos matinales al respecto, se describe muy bien la hostilidad de algunos rostros de televisión hacia la política establecida. Y bueno, y el gran dilema político y moral, que es la creciente centralidad de las violaciones a los derechos humanos, que comienza a abrirse paso en este caos invisible y la generación de lo que yo llamo una gran crispación. Bueno, y Jaime en la página 70, por ejemplo, nos describe que todavía en el 27 de octubre era todavía inimaginable la convención constitucional o asamblea constituyente, y cómo el 27 de octubre la idea de asamblea es apenas esbozada, pero Sí, vamos a retomar la conexión. Vamos a retomar la conexión. como una especie de ficción, esta idea de convención constitucional. Y eso a pesar del 1,2 millones de personas que salieron a protestar, a manifestarse si mal no recuerdo fue el 25 de octubre, y aquí ya estamos en el 27 y todavía no había asamblea. Y bueno, la parte que yo considero donde yo aprendí más, sobre todo, es a partir de la página 99, y es cómo se gesta el acuerdo del 15 de noviembre. Las vacilaciones que duraron días por el origen popular de los convencionales, ¿qué proporción de qué proporción de convencionales elegidos a sufragio universal debería constar la asamblea o convención? Está la alusión muy rápida, y entiendo que el senador Girardi está conectado porque lo viene listado. Jaime describe muy rápidamente una conversación muy tensa entre él y Guido, sobre si la política, la negociación del acuerdo tenía que radicarse en el poder legislativo, que fue la postura de Jaime Quintana, o si esto no debía ir por el lado por el lado de los partidos, que es una discusión legítima, pero dramática, porque es un tipo de tensión que se origina en la urgencia y en la emergencia, en donde hay poco tiempo para tomar decisiones y en donde la posibilidad de equivocarse es altísima. Muestra a Jaime cómo en esos días dramáticos que preceden el 15 de noviembre se observaban riesgos de dispersión senatorial, sobre todo en el mundo de la oposición. Y bueno, está esa frase dramática del senador Juan Antonio Coloma, en donde, página 121, por favor, denos un respiro. Y yo lo puedo entender, créanme, porque es muy comprensible frases de ese tipo, porque es acá en donde uno tiene que comprender que el mundo de la política está también hecha de personas, con sentimientos, intereses y creencias. Yo siempre he pensado, a mí me carga la Constitución del 80, pero da lo mismo mi postura al respecto. Pero siempre he respetado la adhesión de quienes genuinamente y de buena fe han adherido a la Constitución de 1980. Yo no pongo en duda la adhesión y la buena fe. Por lo tanto, puedo entender lo violento que pudo haber sido todo este proceso, por ejemplo, para el senador Coloma, y esa frase la encuentro magnífica. Por favor, denos un respiro. Lo comprendo, pero sí, sí, lo comprendo perfectamente, porque puedo ponerme en el lugar del senador en este caso, puedo entenderlo. Ahora, esto contrasta, y voy terminando por ahí. Yo soy además investigador del Centro COES, y nosotros antes de ayer lanzamos el Observatorio de Conflictos con 11 años de observaciones de conflictos en Chile, y aislamos el estallido social. Y esto refuerza el argumento de Jaime y refuerza el denos un respiro del senador Coloma,
cuando medimos en el Observatorio de Conflicto, con mi colega Matías Garretón, Nicolás Soma y Tomás Campos, cuando constatamos que solamente entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre, solamente en esos días, tuvieron lugar 3.300 acciones contenciosas en el país, en todo Chile. 3.300. Vale decir 44 acciones contenciosas diarias. Esa cuestión realmente participa de lo vertiginoso que fue ese periodo. Y bueno, Chile transitó prácticamente sin respiro, desde un estallido social sin precedentes, que de hecho no estaban solamente ocurriendo en Chile, hubo varios estallidos sociales en otros países del mundo que prácticamente simultáneamente estuvieron, por distintas razones, aun cuando uno puede inferir un cierto guión y una cierta lógica, un denominador común, estaba también el estallido social en Hong Kong, estaba el estallido social en el Líbano, y muy cerquita nuestro estuvo el estallido en Ecuador. El problema es de que el estallido social chileno, extraordinario desde todo punto de vista, por magnitud, intensidad y violencia, tanto manifestante como represiva, pero el estallido social no es solo violencia, es importante establecer la diferencia. Bueno, la diferencia con el estallido social en Ecuador es que el presidente Lenín Moreno en Ecuador tenía con quién conversar, eran los líderes indígenas. En Chile no había con quién conversar. Solamente la política podía conversar entre ella misma. Porque todo lo que empezó a aparecer como actores protagónicos de la movilización social y de la protesta, que fue, por ejemplo, la Mesa de Unidad Social, la ACUT, son actores que, a decir verdad, tenían re poca capacidad de conducción del proceso. ¿Y qué quieren que les diga? Ningún partido está en condiciones de conducir nada. Y desde esa perspectiva, y ahora sí que termino, a mí me parece que lo que sucedió en la noche del 15 de noviembre, lo he dicho en varias oportunidades, en distintas conferencias, yo creo que fue un momento de alta política. Miren lo que digo, porque hoy día decir una cosa así sobre la política es como excéntrico, pero yo no tengo ninguna duda. La política estuvo a la altura de las circunstancias. Lo estuvo. Y fue dramático. Y eso, finalmente, a uno, cuando uno termina de leer este libro, eso a uno lo hace pensar, meditar, detenerse en la frágil condición histórica de la sociedad en determinados momentos del tiempo, en determinadas coyunturas muy específicas. Lo frágil que es la vida colectiva. Porque creo que fue un momento en el cual estuvimos todos en peligro. Pero un peligro sobre la manera de cómo debemos vivir juntos. Y yo creo que en ese histórico acuerdo de la noche del 15 de noviembre, la política establecida, la así mal llamada y tan vilipendiada política, logró entregarle al pueblo de Chile un cauce, en paz y en democracia. Y desde ese punto de vista, de verdad lo digo, más allá de que unos pocos partidos quedaron fuera del acuerdo, y lamentablemente el Partido Comunista por segunda vez en su historia se equivoca, más allá de eso, yo creo que podemos estar satisfechos de lo que la política en determinadas circunstancias excepcionales puede lograr, y la política lo logró. Así que, senador Coloma, respire, y Jaime, te felicito por tu libro. De verdad lo disfruté. Muchas gracias, Alfredo. Luego, en un ratito más, usted, senador, se va a hacer cargo también de los comentarios que están haciendo, por supuesto, los panelistas. Y efectivamente, vertiginoso puede ser una de las mejores palabras que no solamente describe su libro, que es de muy rápida lectura, porque revela pasajes muy, muy entretenidos, además, dentro del dramatismo, por supuesto, de lo que se estaba viviendo, pero el episodio que decía Alfredo Yoñán sobre este avión que lo trajo a Santiago de manera desesperada a una reunión
al Palacio de Gobierno da cuenta también de la situación país que se estaba viviendo y de lo dramático y a veces, claro, tragicómico que podía ser lo que se estaba viviendo en algunos momentos puntuales. Y ahí también entre la frase que describía también Alfredo Yoyán, por favor dennos un respiro, decía Juan Antonio Coloma, el senador de la UDI, y hoy día estuvimos justamente comentando también su libro en las conversaciones de T13 Móvil, y claramente usted, senador, me hablaba del punto que en ese momento habían personas que querían que definitivamente el gobierno cayera. Y en ese contexto, el senador Jaime Quintana puso por delante también los intereses del país y logró poner todos los intereses de Chile por sobre la mesa para lograr un acuerdo. ¿Cómo está, senador Coloma? Nos hizo sufrir al no conectarse, pero ya lo tenemos con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tiene que sacar... Bien, muy buenas tardes, Cristina, estimado Jaime, Alfredo, tiempo no te veía, Valentina, Arturo. Voy a agradecerle, a partir agradeciéndolo junto a Jaime por esta invitación, le quiero agradecer al senador Lagos Weber, que hemos compartido muchas jornadas porque se me había perdido el link. Le ha pasado a usted estos días, ¿no? Y se me enredó y me vino al caos y me salvó. Así que, bueno, de repente hay que colaborar en la vida. No, yo quiero primero agradecer esta invitación, que es un desafío, ¿eh? No es fácil para mí tampoco recordar y volver a rememorar momentos tan dramáticos. No es, a veces a ratos cómodo. Le dije a Jaime que no me invitara, porque me voy a arrepentir, pero me invito igual. Así que vamos a tratar de ser fieles a la tarea que me encomendó y siendo exacto con respecto de su libro. Y agradecer porque esto es una oportunidad también que permite reflexionar, porque estas cosas nos ayudan mucho, tiene mucha razón Alfredo, estas cosas son también humanas, tienen que ver con gestos, con personas, con testimonio, porque más que nunca yo me di cuenta en esta jornada que las ideas son las que inspiran, pero los ejemplos son los que arrastran, y yo creo que muchas de las cosas que uno va viendo, la secuencia que se da, tiene que ver con lo que uno piensa y otra vez cómo se transmiten esas ideas. A ver, ¿qué es lo que es este libro? Primero, yo lo encuentro súper entretenido. Yo no sé si de verdad Jaime no le conocía esa dote, no tiene como cara de escritor, pero la verdad es que tiene muchas condiciones. Además, quizás porque uno más en la pandemia lee mucho más. Yo creo que uno está leyendo hartas cosas, entonces es más difícil escribir un libro cuando uno ha estado leyendo autores, y este libro de verdad lo encontré notablemente entretenido. El episodio del avión ya lo han dicho varios, digamos, pero es estremecedor. No viajo ni amarrado con Jaime en ninguna parte, porque cada vez que se subió a un avión le pasaban cosas, y es una cronología muy notable de lo que ha pasado en Chile en este año tan vertiginoso. Lo han definido como vertiginoso. Yo creo que uno se acuerda para atrás y uno rememora este año, y la verdad es que es increíble. Yo, como leí el fin de semana, una nieta me preguntó qué estaba haciendo. Estoy leyendo un libro para comentarlo. Entonces, ¿y cómo es el libro? Qué difícil. Entonces al final me dijo, es como CSI o como Los Simpsons, ¿ah? Y es mucho más CSI, ¿ah? Esto tiene momentos de tensión, a veces que uno sabe el desenlace, la forma de escribir, y aporta muchas cosas nuevas. O sea, yo que estuve bien vinculado, hay negociaciones o tensiones al otro lado de la mesa. Para que le dijera, si nosotros escribiéramos un libro, sería también parecido, que es increíble después conocerlo, y creo que en eso es muy entretenido. Segundo, es provocador. Aquí no busca quedar bien con todo el mundo, ¿eh? Es bien francote, cosa que yo agradezco, no es políticamente correcto, dice con harta franqueza lo que él sentía en cada momento. Creo que es bien duro con los gobiernos de Chile, no solamente con este gobierno, que voy a decir una cápita especial, sino que en general tiene una lógica medio autoflagelante respecto a lo que hemos hecho en los últimos años, y yo en eso no lo comparto, pero él lo describe de buena manera respecto de cómo siente que las cosas se deben dar o no dar. Tercero, es un libro escrito, obviamente, y lo entiendo, más para la izquierda, digamos, o sea, y además tiene código, tiene palabras, tiene reuniones que uno del otro lado del mesón a veces no las capta mucho, y recién ahora uno empieza a entender qué pasó por realidades que no siempre uno alcanza a explicar. ¿Qué es lo que aporta este libro? Primero, una
más allá, insisto, lo que dije, una secuencia súper ordenada, meticulosa de los hechos y le da la continuidad, cosa que es muy difícil, porque cómo vincular a veces cosas que pasaron acá con las que pasaron 10 días después, y cómo, bueno, creo que en eso es un muy interesante estudio respecto de cómo y por qué se dieron distintas cosas claro, con un episodio que yo comparto, Alfredo, digamos que lo del 15 de noviembre o del 14 y 15 alcanza su culmine, digamos, en materia de descripción de lo que estaba pasando en Chile en ese momento, porque en el fondo cómo la política fue puesta en jaque. Fue puesta en jaque después de un periodo, por primera vez en este siglo, de una manera tan brutal. Curiosamente, yo he estado leyendo hace poco libros de historia de Chile, digamos, y uno se da cuenta que esto pasa cada cierto tiempo, pero quizá uno nunca sintió que le iba a tocar. Yo siempre digo, nos tocó, nos tocó. Y probablemente Jaime nunca pensó que le iba a tocar ser presidente del Senado en esta instancia, le tocó. Y creo que eso lo describe de buena manera. Y lo que yo más aporta es una cosa que yo voy al final a destacar, es el atreverse, y eso le da el mérito del libro, de llegar a acuerdos en un escenario en donde era muy difícil hacerlo. Yo lo comprendo. Yo cuando digo eso también, de darnos un poquito de paz, un poquito de aliento, es porque esto es todas las fuerzas, y quizás tiene que ver con el mundo moderno, el mundo de las redes sociales, el mundo en donde las comunicaciones, como hay mucha desconfianza en las instituciones, uno con quien más se comunica son con las personas más cercanas, más que piensan parecido a uno. Y uno, de alguna manera, cuando oye mucha gente que le dice, oye, esto es un desastre, para uno u otro lado, dan pocas ganas de cruzar al frente y ver si se puede llegar a acuerdos con lo que teóricamente son completamente contrarios. Yo creo que llegar a acuerdos en el mundo de las redes sociales o en el mundo moderno es mucho más difícil que antes, porque creo que hay microclimas en donde la reflexión está bastante abandonada, donde más bien es la pasión, y es la pasión de los que uno lo rodean. Estuve leyendo el otro día que basta que 5 personas dentro de los amigos de WhatsApp le digan algo que es cierto para que uno lo crea necesariamente, cualquiera sea la circunstancia. Bueno, eso pasaba. Entonces yo me imagino cómo habrá sido el mundo de la oposición con la cantidad de, digamos, de comunicaciones diciendo esto no hay que darle respiro. Y yo puedo transcribir la cantidad de personas de mi mundo que decían cómo me llegaron a acuerdo cuando están votando un gobierno. Entonces es muy difícil dar ese paso, y creo que Jaime lo da de buena manera. ¿Qué cosas me desafían? Y tengo que contestarle en algo, algunas cosas. Básicamente, primero, yo creo que este libro algo dice, lo dice, porque es valiente, dice que había algunos que pensaban que aquí iba a terminar el gobierno, y cosa que yo creo que lo dice y lo explicita. Yo creo que faltó quizás decir que muchos, no algunos, muchos miraban con una cierta sonrisa en el corazón lo que estaba pasando esos días medio fatídicos. Y creo que la tentación del alacrán en materia política, cuando uno ve que el rival está flaqueando, creo que se entendió mal ese momento donde el país estaba flaqueando, no un gobierno determinado. Creo que ahí hay una reflexión que me gustaría alguna vez discutirla más a fondo, digamos, respecto de los riesgos que se corren cuando uno se deja llevar porque al otro no lo está yendo bien, sin entender a veces que es el país el que se está yendo al traste, y probablemente cueste mucho después plantearlo. Creo que hay una lógica de explicar también por qué este es un fenómeno tan estudiado en el mundo. Es porque es raro que haya pasado en Chile, y quizá sería bueno entender qué cosas hemos hecho bien también, porque no, si pasa algo parecido a lo que nos ocurrió en Venezuela hoy día, nadie le extrañaría mucho, porque uno ve que es un entorno de un estado medio fracasado, o por lo menos hay una situación que uno se espera cualquier cosa. De Chile no, porque se habían hecho muchas cosas bien. Y yo soy aquí uno que ahí, yo defiendo las últimas décadas de nuestro país. Creo que desde un punto de vista de condiciones, de calidad, de la forma de enfrentar la pobreza, la forma del mundo de las oportunidades, el fondo de acceso a la educación, la capacidad de generar espacio de mucho más serenidad respecto de la vida, es muy notable. Ahora, sí cometimos errores, obviamente, que se gatillan, probablemente podemos discutirlo, queda mucho, hay un tema de pensión, hay un tema de abuso, que probablemente no tienen mucho que ver con la Constitución, que generaron un
estallido social y de violencia, yo no puedo dejar de decirlo, muy, muy complejo. Tercero, creo que le da muy duro al gobierno, creo que se le pasa la mano, digamos. Creo que uno podrá no gustarle o gustarle al gobierno, pero le da con el mucho lacha, digamos. Creo que dentro de todo que es un gobierno que fue elegido por una mayoría que hizo un esfuerzo grande y que de alguna manera también, lo dice Alfredo, es un tema que no solamente en Chile, es una cosa medio planetaria que aquí tuvo un efecto adicional, pero es complicado colocar como el gran deudor a la autoridad en el momento, porque yo creo que fue un tema que tengo una cierta profundidad. Quiero, tratando de ordenarme, también hacer una pequeña explicación del acuerdo, eso me gustaría aportar, ese acuerdo que al final me tocó ser parte con Jaime como efectivamente ordenador del Senado, y eso fue la gracia de Jaime, atreverse a decir el Senado o el Congreso tiene que arreglar o tiene que colaborar a solucionar un problema dramático, y eso es muy meritorio. Y quiero, por lo menos, por efecto de mi historia personal, digamos, que fui parte de ese acuerdo, porque para mí era muy importante que cualquier cosa que se pudiera hacer respecto a la Constitución, que yo sí valoro, pero bueno, eso es otro tema, digamos, era que cualquier cambio se hiciera por 2/3. Para mí era un símbolo de que las cosas se hagan en Chile, ojalá por mayorías importantes, y no por cosas que puedan durar poco, porque creo que la estabilidad es un valor mucho más relevante que lo que a veces uno supone. Creo que hay un sentido de los 2/3 que me parece importante. Lo que se equivoca también, ahí tengo un punto que se lo dije y lo iba a decir, digamos, yo creo que fue injusto, especialmente con Andrés Chávez. Creo que los capítulos que le dedican no son los más adecuados. Creo que Andrés, creo que lo pasó con la acusación, es una forma de una mala cara a la política de Andrés le tocó, que es un nombre que curiosamente es el que más se repite en todas las leyes en Chile los últimos 30 años en función de los derechos humanos. Entonces, que hoy día aparezca como cómplice porque sea condenado pasivamente, a mí me parece súper injusto, sobre todo cuando le toca enfrentar un día en que hay 46 estaciones de metro incendiadas, 49 ataques a vehículos policiales, 3 edificios en llamas, estoy leyendo, 96 eventos graves, donde, claro, hubo efectivamente efecto muy severo en la vida de las personas o en la lista de las personas, pero si esa es la razón de una eventual condena, los 10 días siguientes a que Andrés Chávez abandonara el ministerio, hubo mucho más de personas que fueron dañadas, probablemente porque el desarrollo había sido mucho más grave. Entonces, a mí, yo se lo dije y le iba a decir, no me parece justo ese capítulo, porque creo que ahí Andrés Chávez es una persona que yo creo que ha contribuido mucho a la democracia en Chile, ya que a esto pudiera de alguna manera ordenarse de buena manera, y yo se lo quería por lo menos plantear. Por último, pero yo creo que el resultado es bien positivo, es buen libro. Yo, Jaime, me dejaste bien impactado, digamos, está muy bien escrito. Me hizo además reflexionar de que yo pensé, y uno a veces ingenua, y por eso son buenas estas cosas. Yo pensé que cuando Jaime Quintana habló en el Mercurio de que Chile necesitaba una retroexcavadora, pensé que lo habían sacado de contexto, o pensé que se le había salido la frase. Y ahora me doy cuenta que estaba fríamente calculada, que es una persona mucho más, no sé cómo decirlo, enjundiosa de lo que uno hubiera imaginado, digamos. Ahora está planteando 3 retroexcavadores en el libro, cosa que me genera una inquietud mucho más profunda. Creo que se lo calculó de buena manera. Creo que él además hace también una crítica a la izquierda respecto de los protagonismos y respecto a la falta de liderazgo. No sé si él está planteando que él podría tener un rol en eso se lo dejo en esa materia. Y creo que lo más valioso es, al final, insisto, con cosas que yo tengo discrepancia, más que con los hechos, con la forma que se dan, una crítica bien profunda respecto del tema de la acusación constitucional, pero sí creo que al final esto ayuda mucho a entender un poco lo que nos está pasando. Y lo digo está pasando porque también, como decía con Alfredo, esto es una noticia en desarrollo, no sé lo que va a pasar. No tengo ninguna capacidad de ver si en un año más van a haber 8 libros o 2 libros más, o logramos encauzar algo que no es fácil de encauzarlo, porque yo esa misma noche yo pensé que el desarrollo iba a ser un poco distinto. Bueno, fue como fue, pero espero que seamos capaces
al final de entender que el país lo hace, la frase final, el país lo hacemos entre todos, tenemos que de alguna manera comprendernos en lo humano, en lo político, el país nos está mirando, creo que el acuerdo fue muy importante para resolver un problema respecto del cual creo que era una opción muy posible que un gobierno cayera, que eso era, o intentaran votarlo, más bien dicho, cosa que hubiera sido, pienso yo, particularmente en este escenario, bien inentendible. Y en eso creo que se colaboró a un acuerdo que yo creo que habla bien de la política y espero que podamos continuar más bien por esa vía que la del enfrentamiento. El entendimiento no es una mala palabra. Perdón por la extensión, muchas gracias. Muchas gracias, Coloma. Antonio. Aquí estaban pidiendo agüita por aquí al lado el senador Quintana después de que todo lo que se defendió ahí el senador Coloma, porque claro, en este caso no puede encontrarle todo bueno, ¿no? Están en las antípodas y por lo tanto no puede encontrarle todo bueno y evidentemente tenía que cuestionarle algunos aspectos de su libro. Quiero contarles que hay harta gente conectada al Zoom a esta hora, otra tanta también en televisión del Senado, y les recuerdo que pueden mandar a través del chat las preguntas para que el senador Quintana pueda responderlas al final de esta presentación y por supuesto además para que puedan optar a la posibilidad de quedarse con los 5 libros que se va a regalar en este lanzamiento. Aquí lo voy a mostrar de nuevo, sírvanse conectar, crónica de acuerdos y desacuerdos. Me encanta decirlo del desacuerdo porque efectivamente en algún momento estuvo a punto de caerse el acuerdo del 15 de noviembre desde el estallido social a la pandemia. La réplica del senador Quintana va a venir en un ratito más porque ahora es el turno de presentar a Valentina Quiroga, quien fue la más matea de esta presentación porque desde muy temprano estaba ahí lista para ser testigo y ser protagonista también de esta presentación de este libro. Valentina, ya estamos contigo. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, primero saludar y agradecer y felicitar al senador Quintana por este libro. Ya me voy a inmediatamente referir a aquello, saludar también al senador Coloma, Alfredo, Arturo y a todos obviamente a quienes nos están en este momento escuchando. Yo espero no latear mucho, pero la verdad es que el libro, como ustedes ya se habrán dado cuenta, es de una riqueza bien fuerte, así es que más bien me di a la tarea de escribir lo que les quiero comentar para que no se me escapara nada. No suelo leer en mis presentaciones, pero en esta oportunidad lo quise hacer, así es que para asegurar en el fondo de poder plasmar bien todas las ideas que me iba provocando el libro. A menudo en los momentos complejos no hay tiempo para escribir. La tarea de estudiar lo convulso y vertiginoso lo dejamos para historiadores e intelectuales que, alejados de la pasión mundana de las y los protagonistas y con la pausa necesaria de los años, entregan un relato de lo sucedido de una manera reposada e incorporando la maduración de visiones que se van acumulando en el tiempo. No obstante, lo que leemos de hechos pasados es siempre una interpretación. Todo quien escriba sobre un momento histórico estará mostrando su visión de esos hechos, más o menos parcelada y subjetiva, buscando muchas veces atribuir intenciones o razones a quienes tomaron decisiones en los momentos históricos. El libro que hoy presentamos se atreve a no dejar a otros la tarea de contar lo que pasó. Allí está, sin lugar a dudas, su primera contribución. Si bien ya existen algunos libros respecto a lo que ha venido ocurriendo en Chile desde el estallido social, este es el primero que relata los momentos desde el interior del poder político. Algunos quizás en una manera rápida podrían estar tentados a leer este relato desde el prejuicio y la desconfianza en la clase política, que a esta altura, todos sabemos, es bien generalizada. Es sin lugar a dudas una gran tentación, pues el autor habla de la posición de quien ocupó nada menos que el segundo cargo más importante de la República, y el relato, naturalmente, no puede sacudirse de ese equipaje institucional. En mi opinión, justamente ahí, como también lo mencionaba cierto Arturo y quienes me han antecedido, radica el innegable valor y aporte de este libro. El propio autor lo define así en su introducción. La configuración de la memoria es un proceso personal, lleno de subjetividades y sutilezas, y es desde allí que este libro se articula. En él confluyen en paralelo o por separado mis reflexiones como senador de oposición por la Araucanía, como profesor de lenguaje, como ciudadano e indudablemente como presidente del Senado, cargo desde el que tuve una oportunidad histórica para reconocer el despertar de Chile. La primera premisa entonces, yo creo, es entender que se lee a quien vivió los álgidos momentos de octubre desde una posición importante de poder, pero que tiene su origen en otros pasillos, ser profesor, nació en Temuco, educado en un liceo público.
El libro está escrito, como ya se ha mencionado, como si el senador cada noche, a partir de sus vivencias diarias, colocara lo ocurrido sobre el papel, y en aquello que podría resultar anecdótico, uno puede ir respondiendo muchas preguntas y también hacerse varias otras, en complemento a las que el propio autor va deslizando a lo largo del texto. Algunas que el libro ayuda a responder y que ya se han mencionado, de hecho, son, por ejemplo, cómo se llegó al acuerdo del 15 de noviembre, cómo se facilitó, qué se conversó, dónde se hablaba, quiénes estaban, quiénes estuvieron ausentes, cuán público eran estas conversaciones, en qué casas se reunían. Preguntas que me fueron obviamente abriendo varias reflexiones, algunas de las cuales me permito compartir en este momento con ustedes. La primera, y espero que el senador Coloma no se moleste, pero naturalmente también hablo desde una posición de centro-izquierda, es la desconexión y falta de manejo por parte del gobierno para llevar adelante la gestión política, era realmente muy profunda. El propio libro, en el capítulo 2, llamado Perdidos, cierra diciendo lo siguiente: es probable que la clase política haya estado algo desconectada. Sin embargo, desde el Congreso Nacional hacíamos esfuerzos por comprender, buscar y abrir caminos. El gobierno, en cambio, estaba en la más absoluta confusión, y el presidente Piñera, cada vez que intervenía, lo único que hacía era borrar lo avanzado y dejar a Chile en una profunda y dramática sombra. Todos, sin lugar a dudas, hemos sido espectadores de los hechos que han trascendido a través de las pantallas y diferentes medios de comunicación. La escena del presidente sacándose fotos en Plaza Dignidad recorrieron el mundo. Las frases desafortunadas, la insistencia de estar en guerra, la resistencia a desarrollar una agenda social en serio, entre muchas otras. Quizás aquí no hay nada nuevo, pero volver a recorrer los hechos desde la relación entre el gobierno y el Congreso, y en particular con la segunda autoridad política del país, hace ver que el desgobierno que estábamos viviendo era de una dimensión muy profunda. Las conversaciones al interior del COSENA, la relación con las policías, la ansiedad por citar a las máximas autoridades políticas a reuniones que parecían tener un propósito determinante, pero en las que finalmente no ocurría mucho, son algunos ejemplos de esto. La desconexión con el momento y las demandas ciudadanas eran realmente abrumadoras, y peor aún, los esfuerzos por conectarse prácticamente no existieron. Puedo entender las diferencias ideológicas, pero no logro ver a esta altura del partido aún la ganancia de cerrarse al diálogo social en serio. Situación que además ha trascendido, incluso ya ha cruzado también parte de la gestión, importante de la gestión en pandemia. Creo además que aquí hay un pecado de origen en los sectores de gobierno, y es autoconvencerse de que la razón por la que llegaron al poder es porque la gente quería profundizar el modelo, respecto a lo cual el libro plantea que Piñera llegó a la moneda en marzo del 2018 confiado en que Chile lo había elegido para ampliar las bondades del modelo. Su programa incluía rebajar los impuestos a los millonarios, desactivar la continuidad de las reformas del gobierno anterior y abrir nuevos nichos de mercado en las pocas áreas sociales que aún exhiben potencial de negocio, como la educación parvularia. Propuso 5 grandes acuerdos nacionales que nunca se llevaron a cabo. Es que los ciudadanos querían otro tipo de medidas y nada iba a impedir el nuevo tránsito histórico que se está abriendo en Chile y el mundo. Voy a dejar hasta ahí esa primera reflexión y voy a pasar a una segunda, ahora ya del sector al cual pertenezco. Y es que a lo largo del libro es inevitable percibir, ¿cierto?, las enormes dificultades que ha tenido la oposición para ponerse de acuerdo. En Chile, hace un tiempo, y probablemente muchos de quienes ahora nos escuchan la han visto o parcialmente, ha llegado, hace un tiempo ya que ha llegado Borgen, una serie danesa que muestra el hacer gobierno desde una mujer y un partido minoritario. La lectura del libro me llevó inevitablemente a algunos episodios de la serie. Hay uno que muestra el gigantesco esfuerzo que hace Dinamarca para pactar la paz de un país africano. Fue muy complejo lograrlo, considerando además las diferencias culturales. Sin embargo, al leer el libro, todos los desafíos que menciona para llegar a acuerdos al interior de la oposición, para redactar un documento, una declaración, un comunicado, parecieran ser mucho mayores que las que se requieren para aplacar una guerra. Sin lugar a dudas, no solo hay razones individuales, algunas de las cuales el senador se refiere en el texto, sino que también hay razones estructurales como los sistemas electorales o la organización del poder que han ido socavando las relaciones políticas en nuestro país a lo largo de los años.
En Dinamarca hace más de un siglo que no gobierna un solo partido por mayoría absoluta. Eso fuerza a los partidos a un diálogo entre fuerzas políticas que en algunos casos son radicalmente diferentes. Lo habitual son las negociaciones y los pactos. El libro deja la certeza que en el caso de Chile no será posible avanzar sin unidad, pero no solo una unidad entre quienes piensan igual y llevan a los hijos al mismo colegio, una unidad que, a pesar de las razones estructurales y circunstanciales que tensionan hacia la división, se construye desde la generosidad y la responsabilidad política que demanda este momento histórico. A pesar de todas estas dificultades, el libro relata momentos en que la unidad sí se logró y en que la política se puso al servicio de la gente. No se llega a un acuerdo de la envergadura que tuvo el 15 de noviembre por iniciativa, voluntad o lucidez de la clase política. Esa frase es la que da inicio al tercer capítulo del libro llamado El Acuerdo. No alcanzo a visualizar todos los factores que hubo detrás de esos momentos esperanzadores. Sin duda la movilización social ha jugado un rol determinante, pero imagino que hubo más que eso, por lo que aprovecho de dejar la pregunta planteada. ¿Qué permitió esos logros? Quizás profundizar, escribir y hablar más sobre esos momentos pueda ayudar a encontrar la unidad de propósito que nos permite responder a la altura de las circunstancias. Ya habrá, sin lugar a dudas, muchos años y gobiernos por delante para proyectos partidarios e identitarios. Hoy día el desafío es de otra naturaleza y es mucho más grande que cualquiera de estos propósitos. Es cierto que la palabra pactar resulta hoy difícil de digerir, pero la esencia de la política y la democracia es aquello. Si hubo acercamientos al interior de la oposición en el tema de pensiones, en la defensa de los derechos humanos, y se logró un acuerdo como el del 15 de noviembre, donde además obviamente concurrieron sectores de gobierno, ¿por qué no aprovechamos el impulso y continuamos esa práctica de diálogo? ¿Cuántos 15 de noviembre más se necesita en la oposición para un acuerdo en torno a todas las etapas relevantes del proceso constituyente? Permítanme aquí un paréntesis para la siguiente aseveración. Lo relatado en el libro no solo refuerza que las mujeres deben estar presentes de forma paritaria en el órgano constituyente, en el Congreso y en muchos otros espacios. Estoy segura de que los episodios de ese encuentro relatados serían notoriamente menores si es que tuviéramos ese nivel de presencia. El libro relata hechos que tratan sobre varias otras dimensiones que surgieron a la luz del estallido. El papel que han jugado las y los alcaldes que han logrado construir transversalidad adelantándose al Ejecutivo y al Legislativo. La nula incidencia de la Iglesia Católica, otrora fundamental en crisis del país, y la ausencia y silencio del gran empresariado. Al respecto, una reciente encuesta muestra la percepción de directores de las grandes empresas sobre la realidad nacional. Sorprende que sobre la percepción del nivel de ingresos de la población, por ejemplo, ya un año del estallido social, la élite económica cree que un 25% de la población es de bajos recursos, cuando la realidad es que es un 77%. Claramente no sobre la política está falto de conexión. El libro también relata y recuerda las noches de mayor violencia, el drama de la violación de los derechos humanos y la actuación de las Fuerzas Armadas y de orden que, a pesar de haberla visto a través de los medios de comunicación y las marchas, no dejan de impresionar a quien las vuelve a revisitar a lo largo del texto. El reportaje del semanario The Clinic de hace algunas semanas sobre las prácticas de amedrentamiento de carabineros sobre las víctimas, que se suman a las imágenes que han recorrido desde hace un año el mundo, hacen evidente que la tarea sobre dicha institución es urgente y enorme. La evidencia se sigue acumulando. El informe entregado por Amnistía el día de ayer, a partir del intercambio de información entre Interior y Carabineros, sentencia que el Ejecutivo no ejerció un adecuado control de Carabineros. Cuando este informe relata que el general de Carabineros demora más de 10 días en responder a solicitudes urgentes por parte del gobierno, entiendo un poco mejor la escena relatada en el libro, en que en una cena en dependencias del Cerro Castillo, el martes 26 de noviembre, eran los senadores Quintana y Durresti y no las policías quienes informaban al ministro del Interior sobre los hechos de violencia que en paralelo estaban ocurriendo en el país. Sin lugar a dudas, aún falta bastante tiempo para saber cómo se desenvolverán cada uno de estos capítulos de nuestra historia. Son muchas las ideas que aún tienen puntos suspensivos, pero hoy, a 10 días del plebiscito, que la esperanza sea el sentimiento que inunde las calles y la responsabilidad política la que pueble las conversaciones políticas. La pandemia ha provocado que escenas que solo veíamos en las películas salieran de la pantalla y se instalaran en nuestras calles y hogares.
El cambio climático, si bien ha estado suspendido transitoriamente del debate mediático, sigue teniendo a Chile en el grupo de países de mayor vulnerabilidad planetaria. Algunos de mis amigos cercanos ya han tomado la opción de no tener hijos por temor e incertidumbre sobre el mundo que les tocaría vivir. Esa, sin lugar a dudas, es una reflexión poco común en mi generación. Sin embargo, es probable que este sea uno de los dilemas que a la generación de mi hijo de 2 años de edad en la actualidad les toque enfrentar. Estamos viviendo décadas en las que nos jugamos la supervivencia de la humanidad, en las que la tecnología amenaza con pasar de ser una herramienta a un arma de dominación masiva. Sin duda, estos fenómenos escapan con creces a las posibilidades de Chile. Sin embargo, cuando a todos los desafíos internos que hemos estado viviendo le añadimos estos eventos planetarios, es cuando más tenemos que preguntarnos no solo qué sociedad queremos construir, que creo que ya es una pregunta quizás un poco tarde, sino qué sociedad necesitamos para hacer frente a estos procesos y recuperar el sentido de la humanidad. La riqueza más valiosa que tenemos son las personas y sus ideas. Necesitamos una sociedad que haga florecer y fluir la inteligencia colectiva de todas y todos, donde las personas y sus experiencias de vida estén al centro y sean el propósito. Una democracia débil, en donde solo se opina a través del voto, amenaza nuestro desarrollo. Este es el pacto que necesitamos construir, en mi opinión. La nueva Constitución no puede ser enfrentada solo desde las posturas de derechas o izquierdas que tradicionalmente tenemos a la hora de legislar. Debe asegurar una democracia profunda y establecer principios rectores sobre los cuales nos organizaremos para este nuevo siglo. Por eso, en mi opinión, es tan importante la paridad, la participación independiente y de pueblos originarios, cierto que de hecho momentos en los cuales el autor relata a lo largo del texto de cómo se llevaron parte de esas conversaciones. La oposición tiene una gran responsabilidad para que todas las fuerzas políticas y los grupos de la población queden adecuadamente representados en el órgano constituyente. Nadie gana si un sector aparece sobre representado y aplasta a otros. Ningún sector político debería enorgullecerse si ese llegara a ser el resultado en la convención. Pues si eso ocurre, será una siembra de falso éxito para unos pocos y una cosecha fracasada para nuestro país. Sírvanse conectar es entonces un llamado para ponernos de acuerdo en lo fundamental, en aquellos que nos une como país y los desafíos globales del planeta. Son demasiados los dolores, el sufrimiento y las amenazas. El libro es un llamado a conectar ahora y de forma urgente. Tenemos los minutos contados para lograr esta tarea. Muchas gracias a todos por escucharme. Felicitaciones, estimado senador, por el libro. Gracias por escribirlo y provocar todas estas reflexiones e ideas y por la oportunidad también de poder acompañarte hoy. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Bueno, yo voy a contar una infidencia también. Yo en algún minuto hice un reportaje sobre lo que había ocurrido esos días para lograr el acuerdo constitucional. Y hablé con el senador Quintana y el senador Quintana me dijo, no te puedo revelar muchas cosas porque estoy escribiendo un libro. Y lo que tiene este libro, de verdad, son las experiencias que cualquier periodista hubiera querido poder ver o ser testigo privilegiado como usted fue senador. Así que sin más, le doy la palabra para que usted responda, replique y por supuesto también le agradezca a los comentaristas del lanzamiento de su libro. Bueno, muchas gracias, Cristina, y felicitaciones por ese completo reportaje. Y que, claro, el señor que está en la pantalla, Arturo Infante, no hubiera permitido si yo hubiera entregado, ¿no es cierto?, antecedentes inéditos. Exclusiva. Porque, bueno, las editoriales, especialmente de gran prestigio como Catalonia, se rigen por estándares y es como debe ser. De hecho, una primera recomendación que él me da cuando lo visito en enero con la propuesta del primer capítulo es básicamente en el estilo, ¿no es cierto?, en algunos aspectos de forma, que habla muy bien, ¿no es cierto?, de un trabajo riguroso y serio como el que se hizo. Y riguroso ha sido, por cierto, el análisis descarnado, diría yo, a esta altura de Alfredo, de Juan Antonio y de Valentina, que rigurosamente, desde distintos ángulos, distintas ópticas, miradas académicas, profesionales y también políticas, sitúan el libro en un espacio de reflexión, que es lo que justamente se busca provocar. Digamos. Este es un libro que busca aportar, más que provocar, busca aportar a una discusión, a un periodo todavía con mucha incertidumbre en nuestro país. Y si va a llegar a lo que dice Arturo de ser fuente secundaria para otros géneros historiadores, bueno, el tiempo lo dirá. Bueno, la comparación de Borges que hace Valentina, bueno, supera todas las expectativas. Gracias. Una gran serie, a propósito. Entonces, yo quiero simplemente decir cómo surge esto, cómo parte esto, y bueno, naturalmente tiene que ver con la función que cumplí durante el último año como presidente del Senado, pero además en un periodo particularmente turbulento, lo decimos ahí.
En mi caso siempre llevo apuntes, tomo nota, este cuaderno mis amigos lo ven en todos lados, bueno, ya varios, este es como el tercero, ¿ah? Y ahí vamos traspasando efectivamente, como decía también, todos los días voy actualizando mis tarjetas y mis anotaciones. ¿Ah? Ahora muchos se van a cuidar cuando me vean con el cuaderno. No, pero tranquilo, necesito un tiempo de parar porque esto ha sido un esfuerzo de verdad muy importante, un año muy complejo. En el trabajo, en el Senado telemático también hay un rigor, en las comisiones muy exigente. Y bueno, ¿qué me motivó? Varias cosas. El 15 de noviembre fundamentalmente me marcó positivamente. Siento yo, estoy convencido, lo digo también, que es el gran acuerdo de los últimos 30 años. Lo decían varios de ustedes, muestra lo mejor de la política. Pero también hubo cosas que a mí me provocaron, como por ejemplo cuando personeros del actual rechazo, yo diría de manera muy incipiente en ese momento, y para ser súper justo, gente, no estoy haciendo ningún reproche, gente de derecha, que nunca estuvo por el proceso constituyente y claramente no estuvo ni cerca en la foto, bueno, ellos señalaron de que esto lo había provocado el miedo, que solo el temor, ¿no es cierto?, es lo que había logrado este acuerdo constitucional del 15 de noviembre. Pero yo creo que se le olvida, y por eso ahí está inmortalizada en la portada, se le olvida que hubo una marcha el 25 de octubre, ¿no es cierto?, la más grande de la historia, según todos los registros, que se replicó al mismo tiempo una similar cantidad en todo el país. Marcha, además, que no solo estábamos el mundo político, ciudadano y muchos hombres, no. Ahí tuvimos nosotros una expresión de una fuerza transformadora, movilizadora, gestora del feminismo en todas sus expresiones. Yo quisiera subrayar aquello. Hoy día, justamente cuando conocimos la nueva performance de las tesis que hundieron una constitución en la región de Valparaíso, bueno, si no hubiera ocurrido lo del 15 de noviembre, te insisto, lo he dicho muchas veces, nosotros en la política fuimos un mero instrumento. Sin esa fuerza ciudadana esto no hubiese ocurrido. Y eso, si no hubiese ocurrido ese acuerdo, bueno, estaríamos hoy día encendiendo la velita para celebrar justamente el cumpleaños número 40 de la Constitución. Y por lo tanto, aquí hay muchas cosas al azar, como dice Alfredo, pero también hay un conjunto de hechos que fueron llevando uno a otro. Entonces, eso me impresionó. Pero para ser justo también, me llamó la atención cuando había sectores de mi propio sector, de la centroizquierda, que decían, incluso un senador hace poco tiempo atrás dijo, no, es que este acuerdo, como no estaba la ciudadanía esa noche aquí en el Congreso, esto fue para salvar al presidente y al Congreso. Yo francamente le recordaría simplemente a quienes han levantado mirada un tanto maximalista que ni la presidenta Bachelet pudo ir más allá porque no había herramientas ni espacios institucionales para hacerlo. Bueno, tampoco hay un país movilizado. Y por último, otro comentario que yo he escuchado mucho estos últimos días y de las cosas que, insisto, también me motivaron en su momento a hacer esto, era que, bueno, ¿por qué si Bachelet dejó una constitución prácticamente redactada, 133 artículos en el Senado y un mecanismo respecto al cual había tomado opción en la Cámara de Diputados? Bueno, quiero decirle que nosotros eso, junto al vicepresidente en la época, se lo fuimos a plantear al presidente el 13 de septiembre del 2019. Elegimos presidente. ¿Por qué no culmina el proceso constituyente de la presidenta Bachelet? Muchos empresarios con los cuales me he reunido durante el año pasado me decían, chuta, pero no sabíamos. Bueno, eso se puede haber hecho. Probablemente el país sería distinto. Tal vez hubiésemos aprobado esto. En todo caso, yo a ellos les digo, ese reclamo no nos lo hagan a nosotros, porque fue el presidente Piñera que nos dijo ese día, no, que el país tiene otras prioridades. Entonces, yo diría ahí siempre un poco de seriedad, con un país que se movilizó el 25 de octubre, ahí se produce el momento constituyente. Si nosotros teníamos que saber leer ese proceso y traducirlo en acciones políticas como las que se dieron con todas las dificultades que aquí magistralmente han relatado. Bueno, todo lo anterior me llevó mis reuniones, diálogos, a decir, aquí tenemos que hacer algunas precisiones. Surgieron insumos, conversaciones, anécdotas, ahí surgió el primer capítulo que yo les relataba recién. Nunca pensé, para serle franco, que después me iba a extender tanto al capítulo 1 de los días previos, lo que ocurre antes del 5 de octubre incluso, y mucho menos que iba a terminar escribiendo de la pandemia que yo no conocía, que yo había visto en películas y en libros. No tenía un conocimiento de la pandemia, tampoco soy experto ni mucho menos, pero sí, ahí uno termina viendo cómo se entrelazan dos hechos políticos que nos van a marcar, que marcan este siglo, con consecuencias, con síntomas, con efectos completamente distintos en lo económico, en lo sanitario y también en la situación del país. Entonces, bueno, en febrero último me encerré pensando que iba a ser suficiente, con todo el sacrificio, ¿no es cierto?, que significó a mi familia, a quien le envío un saludo a la distancia.
Y yo dije, no, aquí voy a lograr afinar todo esto, pero la verdad que no, que las condiciones ya estábamos con algunas señales del COVID, había una actividad y efervescencia política permanente, ustedes saben que esto es muy dinámico, y ahí empecé a buscar, ¿no es cierto?, cómo extendemos este relato. No era suficiente lo que tenía, había que buscar antecedentes, precisar datos, pensé que bastaría con eso, pero no, había que verificar hechos, contestar información. Tuve colaboración de muchos sectores, de muchas personas, incluso de quienes no piensan como yo. Quiero, por supuesto, también destacar a 3 personas que agradezco especialmente por el rigor con que me acompañaron, la disciplina esos varios meses, como Farid Seleme, como Carolina Frene, como Patricio Poza, y mucha otra gente que, porque esto no se hace solo, siempre hay un esfuerzo serio como el que mis presentadores han señalado. Obviamente aquí hay que buscar también el rigor, sobre todo de datos, de contrastar información. Nunca imaginé, por ejemplo, y no se lo he dicho a don Arturo Infante, se lo digo ahora, que el esfuerzo de revisión iba a ser algo tan extenso y agotador. La revisión debe ser como el 40% de la creación. Yo recuerdo, y el rector de la Universidad Católica, Borges, que debe estar conectado a la Católica de Temuco, debe recordar hace 3 años atrás una reunión con distintos poetas, entre ellos nuestro Premio Nacional de Literatura recientemente galardonado, el Licurés Chihuahilaf, en donde nos decía que hay días que, no sé, se pueden generar 2 versos y en una misma jornada literaria pueden salir de 20 páginas, y que no hay una forma única para comunicar, para expresar, sino más bien la convicción de que eso hay que expresarlo y traducirlo de alguna manera. Pero nunca imaginé, francamente, que me iba a costar tanto el esfuerzo de revisión. Les confieso que fueron 30 veces que leí este libro, por eso la vertiginosa lectura de Alfredo Yuñán me impresiona. Lo leí 30 veces hasta entregarlo a la editorial para un ejercicio muy profesional como el que se hizo, y en buena hora, porque cada vez que lo leía le seguía incorporando cosas y también me seguían llegando elementos y antecedentes, y el libro ya tiene suficiente. Entonces, bueno, quienes también muchos están conectados desde el mundo político saben lo que significa una campaña política, saben que yo en mi caso tengo varias en el cuerpo y saben el esfuerzo que hay que desplegar. Yo les quiero decir que más allá del resultado de este libro, que no sé cuál va a ser, fue la campaña más extenuante, más exigente y más estimulante que he llevado en mi vida, y eso por supuesto tiene un valor también personal. Respecto a los capítulos, quiero hacer, porque varios de mis presentadores lo señalaron muy bien, tiene 6 capítulos, el de los días previos. Ahí llama la atención porque algo decimos también en el libro. El 8 de octubre el presidente Piñera, en un encuentro con empresarios, señalaba que Chile emerge como un oasis en la región, fundamentalmente destacando las bondades respecto de la estabilidad política y económica del país. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que tan solo 10 días después de ese 8 de octubre del 2019, por ejemplo, South China Morning Post nos hablaba del caos en Santiago, mientras medios latinoamericanos como el Comercio de Perú o el Clarín de Argentina estaban sorprendidos porque estaban los militares en la calle. Bloomberg titulaba: Santiago despierta devastado tras los peores disturbios en décadas. Si puedo hacer una cita respecto a ese día, bueno, el 7 de octubre, es algo que ocurre exactamente un año antes del estallido social. Y muchos de ustedes, especialmente jóvenes que están conectados con nosotros ahora, recordarán lo que fue el debate de aula segura. No quiero entrar en detalle porque lo narro ahí en por lo menos 2 o 3 páginas, pero lo que veíamos eran las imágenes de los overoles blancos, de estudiantes tratados como delincuentes día y noche. Y evidentemente, si alguien cree que eso no tiene un efecto, lo tiene. Yo relato también el diálogo con un ex institutano que me dice, por favor, esto generó rabia, indignación, más aún cuando la evidencia mostraba que no había que avanzar en esa dirección. El capítulo Perdidos, ¿qué pasó entre medio? En esto que yo decía, esta cita del presidente el 8 de octubre, ¿y cuál fue la ruptura que se produjo en la sociedad? Es una pregunta cuya respuesta asertiva probablemente va a tomar un poco de tiempo en llegar. Para algunos, la grieta siempre ha estado presente, y lo que hizo la institucionalidad política tal vez fue más bien echarle tierra a esa grieta. Para otros, son justamente las transformaciones que llevó adelante la políticas públicas durante la transición, y que permitió construir mayores niveles de bienestar, y que eso tendría otras exigencias. Quiero decir que no tengo la respuesta. Probablemente aquí hay una modesta reflexión en esa dirección que habrá que buscar en algún momento, pero hoy día hay bibliografía y literatura para ambas opciones, y en el mundo político también. Por poner una precisión acá, en el capítulo Perdido, el lunes 21 de octubre, ¿por qué nos costaba tanto? Es el día en que el Senado no logró sacar una declaración transversal por parte de esa aveniencia, incluso dentro de la propia centroizquierda. Lo decía Valentina. Creo que nuestro sector tiene que aprender mucho de esto, de la unidad. Lo ocurrido hace pocos días atrás,
donde sectores políticos, dirigentes políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, francamente, yo creo que es como haber borrado con el codo todo lo que se escribió con dedicación, con esfuerzo, con trabajo, pensando en Chile hace exactamente 11 años atrás en este edificio. Yo creo que todavía hay tiempo para lograr esa unidad. El capítulo 3 del acuerdo. De lo que no hay duda es que en los primeros días del 18 de octubre estaba en evidencia la profunda desconexión de las élites todas y la ciudadanía, y particularmente de la élite política. En el libro se relata una primera reunión de crisis entre dichas figuras de centroizquierda el domingo 20 de octubre, cuando yo venía sufriendo por los aires, como dice Juan Antonio Coloma. Efectivamente, había una reunión acá de figuras importantes de la centroizquierda que con la mejor intención y aproximación buscaron cómo dar respuesta, que eran insumos que además yo iba a usar en la reunión con el presidente a las pocas horas después, en ese vuelo turbulento. Y claro, más bien las propuestas de la centroizquierda estaban orientadas a medidas específicas inmediatas, sociales fundamentalmente. Incluso ahí se planteó que probablemente la idea de la nueva Constitución podría confundir un poco a la ciudadanía y era un tema que iba a tomar mucho tiempo. ¿Cuándo imaginamos que dentro de un mes, íbamos a estar haciendo el acuerdo? Entonces, bueno, ya se han referido mucho a cuando Coloma pide piedad con su sector. Viernes 15 de noviembre, la noche que no olvidaremos. Yo quiero citar eso porque hay un dato no menor de Gabriel Boric cuando pide, Juan Antonio, ¿tú te acuerdas? Cierre por favor las puertas. Tengo dos cosas que comunicarle. Una, donde no podía esconder su vergüenza, su sector político lo dejaba solo, cuando yo creo que él tuvo un rol muy valiente, muy comprometido, y lo dejan solo. Y él dice, voy a firmar a pesar de que mi sector por ahora no va a estar disponible. Y la segunda mensaje que nos entrega es que, por favor, no nos olvidemos de los independientes, de la paridad, que finalmente ahí el Congreso también estuvo a la altura, y de los escaños reservados, que nos están reclamando varias comunidades mapuches estos días porque estamos un poco lentos con eso, y dicho sea paso hay que apurarlo. En el capítulo 4, buscando una agenda social, bueno, a fines de noviembre, otra vez en el aire, este fue otro viaje, también con destino a La Moneda, porque se supone que íbamos, convocado por el ministro Interior, a tener una reunión, ¿no es cierto?, sobre agenda social que finalmente nunca llegó. Pero ahí hay fragmentos de la historia que yo creo que son importantes y es lo que a mí me motiva ya a tomar la decisión, fines de noviembre, de escribir este libro y darle vida y decir esto no puede quedar guardado en un cajón. Hay elementos tremendamente importantes, la transparencia es fundamental en todo este proceso. Ciertamente me tocó ser parte de su momento cuya descripción puede ayudar a dar algunas luces a futuro que responde a esta pregunta que dejamos planteada al comienzo. De ese día, ¿qué citas puedo hacer del capítulo 4? Bueno, algo también decían nuestros invitados, el viernes 29 de noviembre, el bimotor y la retroexcavadora. ¿Por qué eso? Y bueno, fue otro viaje, no fue en el monomotor riesgoso, fue otro viaje en el que vine. Y después de eso, el martes 26, la casa de huéspedes, también algo lo citaba Valentina. Mientras transcurría una de las noches más violentas del estallido, en un desconocido lugar, discutíamos juntamente esta agenda social que en algún lado se frenó. Yo créanme, hasta el día de hoy, no sé, alguien dirá son los poderes económicos, los poderes fácticos, los centros de estudio, los partidos políticos. No sé si son todo ello o ninguno de ellos o algún entrepiso de la moneda. En algún lugar se frenó la agenda social. Y eso hace que hoy día tengamos gran parte de los temas del debate muy similares a lo que son los temas transcurridos, ¿no es cierto?, en este libro. Porque los temas sociales no han sido resueltos, porque hay una interrelación también entre muchos de ellos, porque son dinámicos. Bueno, y el capítulo 6... Bueno, el capítulo 5, queríamos tener el control, relata un encuentro con científicos de alto nivel a propósito de la organización del Congreso del Futuro que estuvimos en París, en la embajada nada menos. Costó mucho porque incluso destacados científicos, entre ellos el filósofo Enrique Sadat, no querían participar porque Chile estaba en ese momento violando los derechos humanos y esa es una línea, reitero una vez más, que Chile no podía volver a traspasar por el pesado historial, ¿no es cierto?, una dictadura sangrienta en nuestro país. Y eso el mundo lo estaba mirando. Y así como la imagen de Chile se deteriora, y es una preocupación legítima para los inversionistas, por distintos elementos, ¿no es cierto?, indicadores, bueno, también se deteriora, ¿no es cierto?, cuando hay un daño en temas como este de la cual no hemos aprendido. Y ahí está el capítulo, el episodio del martes 11 de diciembre, cuando yo señalo, aquí hay una licencia narrativa porque tampoco yo le atribuyo una responsabilidad penal al exministro Chadwick. Yo lo nombro a él como el capitán Constitución, justamente para separarlo del rol de Pinochet,
y para separarlo del rol de Jaime Guzmán, que fue el artífice. Pero capitán es el capitán, el que está en el equipo, el que coordina, el que organiza. Lo equipo, una pega que Chadwi ha hecho siempre. Ahora, Chadwi evidentemente tuvo una responsabilidad en el manejo del orden público, pero también no nos olvidemos que él fue uno de los que impulsó junto al presidente Piñera el Comando Jungla un año antes. Entonces, evidentemente que la resolución de la destitución, bueno, es la respuesta que la institucionalidad pública creada por el propio Jaime Guzmán surge. A mí me hubiese costado imaginar otro derrotero para finalmente eso. Y bueno, la desconexión y el acercamiento inicial del Congreso, efectivamente, como habían dicho, tuvo momentos que a veces no se saben, pero no fue solo el acuerdo constitucional, fue el retiro del 10% en el último tiempo, que es cuando terminó de escribir el libro, fue el tema de la paridad, fue el presupuesto del 2020, un esfuerzo inédito, donde fue un presupuesto que resultó presentándose como el menos expansivo de los últimos 17 años y terminó siendo el presupuesto más expansivo de los últimos 10 años. A la luz de la estrechez fiscal que hoy día tenemos, esto sería impensado. En fin, el último capítulo se llama Estallido, esquina, pandemia, porque efectivamente es donde yo veo que se intersectan ambas situaciones. Comentario de la contingencia, algo decíamos, va a estar una somera lectura para darse cuenta, y lo han dicho los presentadores, que todos estos hechos están bastante recogidos en Sírvase Conectar, entre otras cosas porque terminamos de escribirlo bien avanzada la pandemia, y porque, reitero, los temas políticos sustanciales, los temas de pensiones, la agenda social que nunca llega, son heridas abiertas todavía. Y eso nos puede afectar independiente de la decisión que el país tome el próximo 25. Bueno, los diálogos con Interior que yo tuve fueron numerosos, los relato ahí, con Blumel fundamentalmente, que no solo hablaba con la mesa del Senado, hablaba con las comisiones, hablaba con las bancadas. Desconozco cuál es la situación del actual ministro porque no he hablado con él en todo este tiempo en el cargo actual que está, el ministro Pérez. Sí he seguido de cerca sus reacciones al tema de la Araucanía y sus críticas también controvertidas, por supuesto que me preocupan los juicios que le ha hecho respecto a una fiscal, porque eso puede estar al límite, ¿no es cierto?, de una presión indebida, cuando se acusa de poca objetiva, se menciona otras causas, se discrepa de su accionar, se entra en el fondo. Yo creo que eso también puede afectar la institucionalidad de los poderes. Respecto a Carabineros, y muy ligado al tema del ministro Pérez y la seguridad, bueno, yo siento que se ha hablado mucho de la modernización, y puede ser una bonita palabra la modernización, pero yo no sé si eso sea suficiente. Claro, podemos mirar otra experiencia en el mundo, yo digo, solo miremos lo que fue la Policía de Investigaciones en Chile, y fue una transformación que tomó mucho tiempo. Es probable que lo que haya que plantear de frente es una refundación de esa policía, donde miremos los procesos de selección, de reclutamiento, académico, las mallas curriculares. ¿Por qué vamos a desahuciar la discusión del escalafón único? ¿Con qué evidencia? ¿Por qué no estamos mirando lo que están haciendo otras policías modernas en el mundo, especialmente en el orden público, donde los conceptos han variado, donde el orden público y los derechos humanos son inseparables? Bueno, reitero, Chile ha vuelto a estar en la primera línea, en la primera plana del mundo por las violaciones de derechos humanos, y de eso tenemos que hacernos cargo. Yo espero que el general Rosas reaccione respecto a este tema. También grafico un poco y los caracterizo a los distintos comandantes con los que me tocó estar. Yo a él lo defino como el más obsecuente y no es nada peyorativo. Yo creo que efectivamente él asumió muy bien su rol de una persona muy subordinada de interior, pero lo que uno esperaría es que los mandos también policiales, por la experiencia técnica que tienen, más allá de los problemas que hoy día tienen esa institución, que no son pocos, bueno, también les puedan decir al gobierno, estos son los límites, esto es lo que podemos hacer, y más allá no podemos ir. Como yo creo, y diría que me consta, que otros mandos de las Fuerzas Armadas sí le dijeron al gobierno en su momento, estos son nuestros límites, hasta aquí podemos llegar. Entonces, y el gobierno tiene que escuchar, y lo que el gobierno no puede imponer nunca, un gobierno, es imponer su libreto a cualquier costo. Y yo esperaría eso, menos obsecuencia y más transformación, una modernización fundamental de las policías. Y respecto a la seguridad, muy breve, porque se ha dicho mucho si hay que condenar o no la violencia. Por supuesto hay que condenarlo. Y no solo a propósito de un evento electoral próximo, hay que condenarla siempre, como lo hicimos también nosotros el año pasado, a fines de noviembre, en donde la mayoría de los senadores del Senado lo hizo, pero no todo mi sector lo hizo. Yo creo que hay un problema, sin entrar en juicio de ninguna especie, porque respeto la historia de los colegas, pero sí debo consignar que hay un sector de la centroizquierda que aún no supera un trauma respecto a la seguridad. Y digo que para gobernar, la seguridad es un atributo fundamental. La seguridad mal llevada, o cuando se lleva adelante la seguridad como un caballito de batalla y no se le cumple a los chilenos, quienes pierden son las personas más modestas, que pierden su fuente de ingresos, su forma de trasladarse. Yo creo que hay una tarea pendiente para la centroizquierda sin lugar a dudas. En fin,
Quedan muchos temas pendientes que son parte de la discusión de hoy día, pensiones, y voy terminando con esto, Cristina. Yo creo que cuando las cosas no se hacen en su momento, el costo después es mayor. Es cuando el presidente Piñera le dijimos el 13 de marzo, bueno, retome el proceso constituyente, no se hizo. Cuando le dijimos el año pasado, en enero, al gobierno, hagamos esta reforma de pensiones, tenemos un acuerdo completo con intervención de la industria, no lo que habían acordado en la Cámara de Diputados, no nos hicieron caso y ahora la solución va a tener que ir seguramente unos pasos más allá, tal vez otros dirán en buena hora. En materia de salud, termino con esto porque también es una discusión hoy día muy vigente. Y como decíamos, Sírvase Conectar tiene esto que yo denomino la intersección entre el estallido y la pandemia. Trato de explicar por qué se juntan estas dos crisis, más allá de las particularidades, síntomas y consecuencias de cada una. Hay una discusión, incluso de carácter judicial, respecto al MinSal sobre los correos. La verdad es que esto no es nuevo, esto está pasando en todo el mundo, no solo en Chile. Y no podría ser de otra manera, porque hay un órgano que es autónomo, el Ministerio Público. O sea, si el año 2010, a propósito del terremoto, donde las horas siguientes se investigan los hechos donde fallecen 550 compatriotas, ¿cómo alguien pensaba que en Chile no se iba a investigar judicialmente? No estoy haciendo ningún prejuicio ni mucho menos una condena, lo que ocurrió y cuál ha sido el rol del Ministerio de Salud en esto. Yo no tengo ningún antecedente concreto que aportar a esta discusión. Sí puedo decir por mi experiencia el último año, por las múltiples visitas a la moneda, que me daba la impresión que en la moneda siempre había un diseño preestablecido en lo comunicacional. Yo llegábamos con el presidente de la Corte Suprema, con el presidente de la Cámara de Diputados, y ya estaba la declaración sobre la mesa de lo que queríamos decir. La verdad, yo nunca hablé de eso, pero a rato hay mucha ansiedad en el presidente en la moneda de cómo se presenta, cómo se pone en escena, cómo se comunica algo, y yo siento que en los tiempos de hoy día se requiere esto, se requiere más reflexión, más discernimiento, más análisis, y no cómo gano el punto. En fin, no quiero alargarme más. Sírvase Conectar tiene que ver con que, bueno, sírvase, conectar como verbo, creo que es un verso cuyo campo semántico, digamos, que parece haberse ampliado bastante en el último tiempo en muchos ámbitos. Lo dejo a la imaginación. Partimos con los gong de los años 70, ¿no es cierto?, donde se conectaba la emisora, para llegar hoy día a las plataformas digitales donde todo es conectarse o desconectarse, más bien lo que necesitamos es conectarse. Créanme que estoy pensando en ese estudiante que para conectarse tuvo que subir al techo de su casa en la localidad de San Ramón porque no tenía internet, porque esta pandemia también ha dejado en evidencia la desigualdad en el acceso a internet y la falta de tecnologías para los sectores más desposeídos. El conectarse significa la empatía, significa el mensaje, la comunicación que se entrega en la pandemia. Así que, bueno, ese fue el motivo por el cual surgió este título que, como dicen los expertos en literatura, es lo último que surge, lo último que sale, lo último que fue parido. Muchas gracias, senador. Y si alguien tiene dudas de que si acaso el senador toma apuntes, tiene toda la hoja rayada, no solamente el cuaderno, sino que toda la hoja rayada con todo lo que decían también los distintos panelistas, a quienes les vamos a pedir un poquito de paciencia. Yo sé que nos hemos alargado un poco más de lo que estaba establecido de acuerdo al cronograma, pero ahora tenemos un par de preguntas, senador, y para los panelistas también, pero quiero primero preguntarle, y estamos fusionando, porque la verdad es que han llegado bastantes preguntas al chat, y vamos a empezar a mostrar también, porque hay mucha gente conectada que está en el Zoom y que está haciendo llegar sus distintos comentarios. Le debo decir que muchos de felicitaciones, mucha gente que además quiere tener el libro en sus manos y gente de la Araucanía, por supuesto, que también lo saluda. Ahí están empezando a aparecer de a poquito también algunas personas que han estado desde muy temprano con nosotros, desde las 7 de la tarde, en esta transmisión del lanzamiento de este libro, Sírvanse Conectar, del senador Jaime Quintana, que como hemos contado, retrata de manera sumamente detallada los acuerdos el acuerdo particularmente del 15 de noviembre, pero también todo el contexto previo y los días posteriores también, por supuesto, a él. Senador Quintana, algunas de las preguntas que vamos a fusionar. A ver, ¿tuvo miedo por Chile frente a lo que se estaba viviendo en ese momento? ¿Sintió que en algún minuto que no había salida? ¿Pensó, como dice el senador Juan Antonio Coloma también, que el gobierno caería? Y también, una pregunta bien puntual, el costo político que tuvo que asumir dentro de su coalición por firmar este acuerdo, porque como decía el senador Coloma, al parecer habían personas que de una u otra manera sí querían que el gobierno tuviera un traspié bien severo. Respecto de costos políticos, mira, yo creo que no era lo importante, no era el momento para pensar en ellos. Había efectivamente gente que criticó esto y lo fustigó duramente. Eran personas que probablemente no sabían, y aprovecho de decirlo, esa misma noche acá estaban los principales representantes de la mesa social,
estaban acá, dirigentes sociales, y sabían perfectamente lo que en este edificio se estaba discutiendo. Había constitucionalistas de todo el espectro que fueron consultados en todo momento, por lo tanto yo creo que esa crítica, claro, por supuesto hay que mirarla, pero no nos inmovilizó en absoluto. Había que ceder y había que ceder bastante, y en ese sentido, ¿usted siente que la UDI particularmente cedió más de lo que estaba dispuesta en un principio, tal como le dijo el senador Coloma, y también el rol que tuvo en su minuto el ministro Blumel, el ministro del Interior? Yo creo que no fue el gobierno en rigor quien estuvo detrás de esto, porque como bien lo decían varios presentadores, esto fue planteado desde la política, particularmente desde el Congreso. Pero hubo actores de la centro-derecha que uno no puede desconocer el rol que tuvieron, el propio Juan Antonio Coloma, que probablemente uno no podría decir que fue de los más entusiastas, no. Si la frase esa lo grafica muy bien, dan un respiro, porque estaba aguantando bastante y seguramente su sector lo presionaba. Había otros, en cambio, mucho más entusiastas que después tomaron una actitud un tanto circense, que no voy a entrar en esos detalles, y se dieron alguna voltereta. Pero yo quiero destacar el rol de él, el rol de Belolio, el rol de Mario Desbordes, entre muchos otros personajes de la centroizquierda que entendieron que aquí había que pensar en Chile. Y eso era lo que primó, ¿no es cierto?, en esta reflexión. Bueno, usted dijo que quería estar a la altura en la presentación de este libro, y yo creo que había que estar a la altura también de lo que estaba demandando Chile en ese momento, así que creo que usted evidentemente sí lo estuvo. Máximo Pacheco, quien está por ahí, a ver si saluda a Máximo Pacheco con la manito en este Zoom, que ya abrimos todas las cámaras, a ver si los podemos ir viendo. También está el senador Ricardo Lagos Weber, alcanzo a ver a Alfonso Suet. Hay mucha gente y a todos les damos las gracias por estar participando de este lanzamiento de modo virtual, pero evidentemente los tiempos así nos obligan. Quiero contarles de la pregunta de Máximo Pacheco, porque dice, a ver, Alfredo Ñoñán habló de este día de noviembre, del 15, como un momento donde la política mostró toda su grandeza y relevancia. ¿Qué es lo que explica que la política haya sido capaz de mostrar aquello en ese momento en particular, en ese momento histórico? ¿Y qué necesitamos para devolverle entonces esa grandeza a la política? Les voy a pedir que abran los micrófonos Valentina Quiroga, Alfredo Ñoñán y Juan Antonio Coloma para responder. Primero, Valentina Quiroga. Ay, perdón, sabes que justo tuve una pequeña conexión, creo que escuché la mitad de la pregunta. Mil disculpas, Cristina. Básicamente, ¿qué se necesita para darle a la política el peso que tuvo en ese momento el acuerdo? Que básicamente estuvieron todos a la altura. Todos estuvieron y entendieron que era un momento histórico e importante. Bueno, es difícil, yo creo, abordar ese tema. Yo creo que, y por eso justamente uno de los elementos que yo sugería en mi presentación era poder indagar y profundizar más sobre esos momentos, por así decirlo, de gran política, ¿cierto? Yo creo que sin lugar a dudas, y de hecho el senador lo menciona en el libro, la movilización ciudadana fue un factor relevante. O sea, esta participación, esta ciudadanía que de hecho Alfredo, ¿cierto?, nos entregaba las cifras de la cantidad de acontecimientos que estaban ocurriendo en esos días, hizo que finalmente esa desconexión de alguna manera no fuera sostenible y puso un cable a tierra muy relevante. Y yo creo también que genuinamente, como se ha dicho, ¿cierto? Creo que el senador Coloma lo manifestó, finalmente son personas que hay detrás. O sea, lo que hay detrás son visiones distintas, visiones ideológicas distintas, visiones de país distintas, y que en algún momento la urgencia, ¿cierto? Finalmente lo importante, lo relevante se manifiesta con tanta fuerza que finalmente apela, creo yo, a lo mejor de cada una de las personas, de los colectivos, ¿cierto? Y se logran ese tipo de momentos. Yo creo que sin lugar a dudas, y lo reitero, la movilización tuvo un efecto importante, decisivo, porque los datos de desigualdad, ¿cierto?, los teníamos hace mucho rato. Todos aquellos que hemos estado de alguna manera en alguna posición cercana o en gobierno, tenemos acceso muy fuerte a esa información. Legislamos, trabajamos para eso. Pero de alguna manera pareciera que eso que queda en los textos como que no lo vemos en las calles. Bueno, detrás de eso está la segregación, desigualdad, no voy a profundizar en eso ahora.
pero sin lugar a dudas hubo, yo creo que liderazgos, a pesar de que se dice que hay ausencia de liderazgo, yo creo que hay liderazgo, que hubo mucho liderazgo detrás de esas conversaciones, hubo mucha valentía y mucha generosidad. Y yo soy optimista en pernía, yo estoy segura que vamos a lograr poder responder a la altura de las necesidades, y creo que esos sentimientos y emociones y capacidades que se pusieron a disposición de esos momentos van a volver a florecer en las etapas que vienen. Muchas gracias, Valentina. Vamos a seguir con el orden, al menos que yo tengo en la pantalla de Zoom. Senador Coloma, ¿qué se necesita para que la política tenga más momentos de grandeza como el que se vivió el 15 de noviembre? Estaba conectando, ¿no? La pregunta de Máximo es para otro libro, así que vamos a tener que darnos espacio, pero muy, muy brevemente, digamos. Yo creo que hay dos cosas que sí fueron importantes, porque yo soy de aquellos que piensan que fue un día muy relevante, un día no, y espero que no nos arrepintamos de haberlo dicho, digamos, porque todavía son noticias en desarrollo. Pero hay dos cosas que son, a mi juicio, importantes. Primero, no perder ese vértigo de ser amable con el titular del día siguiente. Yo creo que es una cuestión que nos pasa bien transversalmente, o sea, el atreverse a ser impopular por un ratito, y eso han demostrado, porque uno no tiene por qué ser impopular para toda la vida, digamos, pero por lo menos por estar dispuesto a dar pasos que probablemente no sean bien comprendidos al día siguiente, pero pueden tener un efecto en los años posteriores, es una cuestión bien, bien importante. Creo que eso al final fue bien decisivo. Y ser impopular, por ejemplo, también de decir cosas que en este escenario, claro, yo tampoco creo, yo vaya que sea un momento de la política, y creo que también el gobierno cumple un rol. Las cosas no se hubieran logrado si no hubiera habido también un espacio de entendimiento. Entonces no es tanto de bueno y malo, y probablemente no es el bueno, ¿no? Todos estamos en la media probablemente, pero eso yo creo que eso sí se notó, y creo que lo describe bien Jaime en el momento de tener esa vocación de repente ir contracorriente, que es tan difícil en el mundo moderno por esta cosa agobiante de las redes sociales o de los, no sé, no sé si decir de los matinales, pero quiero simbolizar con eso una cosa muy, muy, muy de inmediatez. Y lo otro, colocarse en un minuto, y eso pasa cuando en momentos bien dramáticos, que es una pena porque debería ser más diario, colocarse un minuto en el papel del otro, en la piel del otro. O sea, de repente pensar qué estará pasando respecto de tus rivales, entre comillas, que al final tienes que entender que son también parte de la solución. Eso también cuesta mucho. Y esa mezcla de ser un poco, de estar dispuesto a pasar impopularidades sabiendo que el bien común así lo necesita. Es difícil. Y si además tú tienes que considerar, decir, ¿dónde están los problemas del otro? Ese acuerdo final fue al final colocarse cada uno en los pies del otro, que a nosotros nos importaba mucho, por un tema podemos discutirlo, digamos, el tema de los 2/3 entre las decisiones, porque creo que eso es lo que asegura que lo que se pueda construir tenga que ver con grandes mayorías. Entiendo, obviamente tenía que entenderse que los procesos electorales habilitantes también eran muy relevantes para otros. Entonces, de alguna manera eso es un resumen breve, digamos, de esos dos elementos que a mi juicio fueron distintivos, que se pierden rápido, eso sí, no duran para siempre, pero que siempre uno, ya habiéndolo visto experimentar, tiene un poquito más de fe. Yo no soy tan optimista de lo que viene como Valentina, me gustaría tener ese espíritu, pero tampoco pesimista, pero que sí, por lo menos, si se fue capaz en un momento dado de llegar a un acuerdo importante, bueno, eso por lo menos abrió un camino que no es un camino imposible. Muchas gracias, senador Coloma. Alfredo Ñuñán, si puedes activar tu micrófono. No se puede activar el micrófono. Te jugó una mala pasada la tecnología. Y justo era una tesis además que plantea Alfredo Ñuñán y de la que se hacía cargo Máximo Pacheco respecto de ese momento histórico y tan importante, por supuesto. A ver, ¿podemos tratar de activar? Sí, ahí sí, ahí sí. Es que está muteado por sistema. Mira, esta pregunta que hace Máximo Pacheco es una gran pregunta de muy difícil respuesta. Sí. Mira, yo creo que aquí, a ver, primero Jaime dijo algo muy importante, y que a mí se me había pasado.
lo que hizo Gabriel Boric esa noche del 15 de noviembre es absolutamente notable y destacable. Porque Gabriel no tuvo, se desmarcó de su propio mundo y eh, asumió en persona lo que su partido o el mundo del cual él proviene le estaba negando. Eso es un gran acto de liderazgo. Y eso es gran política, porque hay ciertas oportunidades en la historia en donde hay que estar disponible para hacer ese tipo de cosas. Por lo tanto, súper bien, Jaime, que lo hayas recordado, porque, porque la historia pues, suele ser injusta, a veces tuerta, y en las peores de las situaciones ciega. Ahora, miren, lo que pasó en el mes de octubre fue, esto ha pasado en otros países, es bien importante, ¿eh? Entender esto. Hay ciertas circunstancias históricas, Chile esto lo ha vivido en otras oportunidades, ¿eh? Estuvo la revolución de la chaucha en la década del 50, en fin, esto ha pasado. Eh, Hay oportunidades históricas en donde una fracción del pueblo se propone de manera más o menos exitosa encarnar lo que el constitucionalismo norteamericano llama el we the people. Nosotros somos el pueblo. Y eso es lo que ocurrió en octubre, entre octubre y diciembre. Y esto le pasó por encima a la política. Es como que es como que el mundo fue desintermediado por el pueblo movilizado. Estas cosas a veces ocurren. Y frente a eso, la política estuvo a la altura. No para ponerse a tono con este we the people en acción o en movimiento, sino finalmente para recuperar, o mejor dicho, orientar el curso de los acontecimientos. Lo peor que aquí puede hacer la política es intentar recuperar lo que está ocurriendo en las calles, en el sentido de apoderarse de ella, de apropiarse, de reivindicarlo, de mala forma. Y a mí esa política no me gusta, eso no va conmigo. Pero las cosas están a la vista y la política lo logró. A mí lo que me preocupa en la pregunta de Máximo es, hay una gran grieta de la cual nos hablaba Jaime, pero que creo que hay que enfrentarla derechamente. Las élites políticas en Chile desde hace ya varios años están muy polarizadas. Las élites políticas. La sociedad chilena no está polarizada. Son como dos movimientos desconectados. Y para que se convenzan, sigan solamente en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ahí ustedes tienen la expresión palpable de élites políticas polarizadas y de un pueblo dividido. Eso en Chile no está ocurriendo. Por lo tanto, aquí la política tiene que tomar conciencia de cómo muchas veces se extreman posiciones y posturas que a las personas comunes y corrientes o no les importa nada, o son indiferentes, o derechamente esas posturas de la élite política finalmente terminan generando hostilidad hacia ella misma. Yo creo que, para ser completamente franco, a lo que hay que aspirar es, a ver, a lo que hay que aspirar es hacia alguna forma de patriotismo constitucional para que el tema constitucional desaparezca en nuestra conversación. A mí me tiene agotado toda esta discusión sobre la constitución no me representa. De verdad es muy desgastadora esa conversación y eso tiene que parar. Y va a parar precisamente porque tenemos un itinerario constituyente delineado. Cuando hablo de patriotismo constitucional es de un sentimiento básico en donde las personas comunes y corrientes tienen orgullo o a lo menos apego a la Constitución. Les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos
a pesar de todas sus divisiones, el pueblo de Estados Unidos en determinadas circunstancias está dispuesto a dar la vida por la Constitución. Nadie en Chile estaría en su sano juicio dispuesto a dar la vida por la Constitución del 80. Yo tampoco estoy pidiendo lo mismo, el mismo sentimiento norteamericano, porque es un sentimiento excepcional. Pero pero de verdad, lo que no puede ocurrir, lo que no debe seguir ocurriendo más, es el disenso con la Constitución del 80 y la vergüenza que produce la Carta Constitucional. Lo lamento, pero eso es lo que nos está ocurriendo y llevamos décadas en eso y estamos ahora estamos en el proceso preciso. Estamos en un momento histórico en ese sentido. Y desde ese punto de vista, yo valoro tanto lo que hizo la política del 15 de noviembre, pero de verdad me produce una profunda admiración, porque fue un acuerdo improbable, históricamente improbable, políticamente casi imposible, y se logró. Valorémoslo. Y senador Coloma, además de permitirle respirar, confía en el pueblo de Chile. El pueblo de Chile es sabio. Los pueblos son sabios en determinadas oportunidades. Y pero yo le apuesto, senador, lo invito a comer a mi casa, que el pueblo de Chile va a estar a la altura de las circunstancias, no solamente en el plebiscito, sino una vez terminado este proceso. De verdad se lo digo. Hay sabiduría popular. Eso va a ocurrir. Se lo firmo hoy. Y vamos a terminar todos, de verdad, vamos a terminar todos muy satisfechos de cuando termine este proceso. Acuérdense de mí. Vamos a poder vivir en paz, en base a un nuevo pacto político y social durante 2 o 3 décadas de ahora en adelante. Eso es muy importante. Y además, en el marco de lo que decía el senador Quintana, en el marco de algo único a nivel mundial, una convención constitucional paritaria y con pueblos originarios. Eso, créanme, es fuente de orgullo que no tiene que ver con derechas e izquierdas, tiene que ver con pueblo, con nosotros, como comunidad de ciudadanos. Yo le tengo mucha confianza a lo que se viene. Más allá de la izquierda y la derecha, que las oposiciones están divididas, me da lo mismo. Es decir, no me da lo mismo, pero para efectos prácticos, mirando lo mayúsculo, lo mayor, lo que importa, vamos hacia un nuevo pacto que nos va a permitir vivir juntos de otro modo y todos satisfechos con las nuevas reglas que nos vamos a imponer. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Me imagino que el senador Coloma quiere responder, pero de verdad el tiempo se nos fue. Lamentablemente esto está súper entretenido, probablemente además en un espacio presencial la dinámica podría haber sido más atractiva, pero no por eso esto ha estado fuera de la discusión, del debate, y de hecho el chat del Zoom tiene muchos comentarios, insisto, senador, muchos comentarios, muy buenos comentarios de usted, muy buenos comentarios también del libro, y gente que quiere saber cuándo sale a la venta. Y de hecho les voy a contar que el libro ya está disponible en Amazon, lo puede pedir para delivery y en varias comunas de la región metropolitana. Y de aquí a una semana es el compromiso de Catalonia, que va a estar en todas las librerías de Chile. Pero le voy a pedir al equipo además técnico de esta transmisión que veamos directamente lo del concurso, porque prometimos que se iban a ir 5 libros en este encuentro, en este Zoom de este lanzamiento de Sírvanse Conectar. Así que si ustedes me ayudan entonces ahí desde la plataforma Zoom para ver quiénes son los afortunados que se llevan este libro para su casa. Ahí la producción se va a encargar de hacérselos llegar y ahí están los participantes. Miren, en total 232 y ahí comienza entonces a salir los nombres de las personas que van a ser favorecidas. Ahí está el conteo regresivo. Carlos Pino Benavides, Paola Ulloa, Óscar Urrutia Cabezas, Carola Echeverría y Paola Moncada son los afortunados entonces con este libro. Sírvanse Conectar. Le vamos a pedir al senador que haga el esfuerzo y le mande le ponga una dedicatoria a cada uno de los ganadores por haber estado entonces en este sorteo a través de esta plataforma, en esta nueva modalidad, ¿no? De estar haciendo lanzamientos de libros, de encontrarnos, bueno, mientras el COVID no diga lo contrario,
contrario, así va a ser. Bueno, senador, despídase de su público, despídase de la gente, por supuesto, también unas últimas palabras al cierre, por supuesto, también para sus panelistas. De verdad que ha sido enriquecedor para todos. Uno sigue aprendiendo, yo sigo aprendiendo, no con ganas de seguir escribiendo porque necesito retomar otros temas, pero creo que ha sido extremadamente estimulante escucharlos a todos, las preguntas, los mensajes muy cariñosos que han recibido, por supuesto, el esfuerzo de verdad muy serio, muy profesional que han hecho nuestros tres presentadores también, tú, Titi, que tienes tremenda experiencia en esto. Y una reflexión, porque la pregunta que quedó dando vuelta realmente es muy de fondo. Yo creo que el mundo político de aquí en más no tiene margen para cometer errores. Lo que ocurrió, y hablo por mi sector, la centroizquierda, hace tan solo 2 semanas atrás, donde primaron, algunos dicen el camino propio, la búsqueda de identidad. Mira, si fuera a veces la búsqueda de identidad para el colectivo uno podría entenderlo, pero a veces la búsqueda de identidad personal. Más de alguien se va a enojar conmigo en esto, pero lo tengo que decir. O sea, francamente eso atenta con cualquier esfuerzo colectivo, serio, y por lo tanto yo creo que tenemos que aprender todo de eso. No hay espacio para los errores, tomemos lo mejor de lo que han sido los acuerdos que en este mismo lugar se fraguaron. Y bueno, yo le agradezco mucho este enorme espacio de reflexión y de riqueza para todos. Hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias, Juan Antonio Coloma, Alfredo Yoyán, muy amable el haber estado con nosotros. Fueron casi 2 horas entonces de conversación sobre Sírvanse Conectar, un libro imperdible sobre el 18 de octubre, el estallido social y el acuerdo que permite que el 25 de octubre tengamos un plebiscito. Que estén bien, muy buenas noches.